general, no voy a ver todo lo que acá tengo en el documento pero la información de entrada de que le da arquitectura a el programa, hay datos generales, conjunto de información general del sistema que la arquitectura proporciona como entrada al programa de aplicación. Esto es importante para saber que la Comaria nos da una serie de datos generales, que ahora vamos a ver cuáles son. Y datos del mensaje de entrada, que tiene que ver si la entrada al programa es de una pantalla. Los datos de esa pantalla, la arquitectura los devuelve al programa, se los da al programa dentro de la Comaria. O si el programa es llamado de cualquier otro aplicativo fuera del SIX y recibe un mensaje. ¿Qué es el mensaje? El programa nuestro busca los datos de un cliente en una base de datos. Un aplicativo nos da el número de cliente en este mensaje para que nosotros podamos buscar el dato y devolvamos qué es lo que busca. Entonces, en la entrada tenemos datos generales y datos del mensaje de conexión del programa desde afuera hacia el programa. Información de entrada-salida, autorizaciones, tema de autorizaciones para seguir adelante o no, lo vamos a ver, y datos de la conversación, lo que nosotros devolvemos, y el estado de la conversación. Programa inicial, seguimiento, continuación o etapa final. Información de salida de la aplicación. Datos de siguiente transacción. Desde la aplicación indica cuál es la siguiente transacción que sigue a la conversación. O sea, en un momento en el programa decimos, y la próxima transacción es tal. Datos de mensaje, información y contenido de distintos mensajes de salida, lo que nosotros informamos hacia afuera. Datos para gestión de paginación. Yo les dije que arquitectura, en el caso de yo estoy mostrando datos del cliente, de clientes de una sucursal y muestro por pantalla y hay una paginación, muestro una página de 15 o 20 clientes y luego si le dan F8 o F7, avanzo o retroceso, todos esos datos para la paginación están en la Comaria. Datos para analítica y estadísticas, donde no solo hay datos de trazabilidad, sino también datos para la contabilidad. O sea, todo lo que es seguimiento o datos que tiene que dejar este programa a nivel contable. Imagínense que hay programas que no son de información, por ejemplo, que nosotros estamos acostumbrados, de cliente, sino que podemos hablar de un programa de caja, el manejo de una caja. Y la caja tiene un montón de datos como para hacer después el cierre de caja y todo eso, y el impacto contable que puede tener un programa de un área específica, que es el gasto de memoria, el uso de computador, como para poder hacer estadísticas del uso en general del programa. Che, el 30% lo está usando el área de tarjeta de crédito, no sé, por decir algo. Eso también trae un impacto, saber cómo cada área impacta en el uso del sistema. Bueno, siguiendo esto hay datos inesperados. Información sobre los errores, SIX o DB2. Si vamos a ver algunos campos, que es lo que yo quería mostrar, todos estos campos, entidad, son CA-entidad. Centro contable, CA-centro-cont. ¿Correcto? Todos estos campos son los que vemos como CAA. Fíjense que hay
un código de entidad. En el banco es 017. En una época, dentro del mismo sistema, la arquitectura, entraban programas que pertenecían a otra entidad, como por ejemplo la FJP, que tenía el banco. Ni me acuerdo qué número era, imagínense 032 o no sé, cualquier otro número. Pero los programas, un mismo programa puede funcionar para una entidad o para otra. Entonces, en este campo está marcando para qué entidad está funcionando. En el banco, en el 98% de las veces, la entidad va a ser 017. El dato que viene ahí es sobre la entidad que está trabajando. Si el Júpiter fuera Júpiter de una empresa secundaria del banco, imagínense la FJP en su tiempo, el Júpiter cargaba acá otra entidad, llamara el programa que llamara. Entonces vos sabés, cuando graba ciertos datos y ciertos archivos, está grabando también la entidad y está identificando este proceso separándolo del banco. Centro contable, código de oficina contable de la terminal que realiza la operación. Esto puede ser utilizado para estadísticas que habíamos hablado de quién es el que está cargando el uso del sistema. NetName.com. El NetName es un código único para la red, porque por otro lado tenemos la terminal luego. La terminal se adjudica, como cuando entras en Júpiter, la terminal ayer Mónica tenía D236, no me acuerdo cuál, pero hoy sí entra, por ahí tiene otra terminal. La terminal no identifica una única persona. Puede ser que hoy a la mañana Mónica tenga la D236 y por la tarde a esa terminal esté accediendo Andrés. Lo que sirve la terminal es para diferenciar en ese momento el proceso de Andrés con el de Mónica. Si los dos hacen lo mismo, van a tener diferencias terminales. Pero si yo quiero identificar desde qué punto se conectó, como para saber de alguna forma quién es el que tiene la terminal de 236, está el NetName, que es un código único para la red, que tiene que ver con un punto físico de conexión. Te lo devuelve la comaria. Puede que no lo necesitemos, está en la comaria y nosotros no lo usamos, pero sepamos que existe. Y luego vienen lo que yo les decía que nos devuelve la fecha contable. La primera que sea fecha cont, devuelve la fecha contable y dice con qué formato. Fecha contable 2 devuelve la fecha, pero con este formato, separada por guiones. La fecha contable editada devuelve la fecha con las barras. O sea, si yo en el programa tengo que mostrar la fecha, tengo que usar la fecha para algo, puede que use este campo. Si yo tengo que mostrarla, directamente uso este campo. Me estoy evitando crear el formato con las barras para moverlo y todo. Tengo la misma fecha en 3 formatos diferentes. La fecha contable es la fecha contable del día que está habilitado en forma contable. Por ejemplo, el día, hoy que es 30, y podría ser que por alguna causa el sistema hayan decidido todavía los movimientos hasta las 12 del mediodía que sean contables para el día 29. Entonces entras ahora y haces un depósito contablemente, el banco lo va a tomar con fecha 29. Y luego está la fecha de operación, que corresponde a la fecha del día. La fecha de operación tiene lo mismo, los 3 formatos.
Entonces, puede que sean coincidentes la fecha de operación y la fecha contable, pero puede que no. Entonces, cuando a nosotros nos indica en el programa, ojo, grabar el registro, pero con fecha contable, no es que podemos tomar fecha de operación y meterla. Tenemos que sacar de la comaria la fecha contable o la fecha de operación, depende de la que nos pida. La diferencia es muy importante en el momento de ejecutarse. Si no, nos van a quedar registros, nos van a quedar registrados en los archivos mal movimientos. Entonces, saber que hay diferentes fechas. Hay otra que es la de transmisión. Es la fecha natural en que se realiza el proceso. Bueno, habría que ver bien la diferencia de la contable, la de operación y de la de transmisión. Las tres fechas están viniendo con las ediciones diferentes. Hora de transacción, cuándo arrancó la transacción, cuándo terminó la transacción. Ahora, ¿cuándo está, en qué momento está la transacción? La hora. Si la quiero marcar el arranque, el cierre, tengo la hora dado por la comaria sin formato y con formato. Todo esto antes, la fecha, nosotros la teníamos que buscar con SXX que devuelve la fecha. Obteníamos la fecha, la formateamos y la movíamos. Y si lo que necesitábamos era la fecha contable, teníamos que ir a una tabla corporativa, leerla y saber cuál es esa fecha. La hora, teníamos que hacer el SXX time para recibir la hora en el momento y ponerlo. Bueno, la arquitectura, todas esas cosas se las quita de la búsqueda en el programa. Las tenemos en la comaria. Código de terminal físico, el netname, que es el punto físico de donde estamos trabajando, y terminal es el código de terminal adjudicado a tu acceso. Nosotros entramos en el SIG2, arrancamos una transacción y tenemos una terminal asignada. También las terminales, al igual que como tiene el Citrix, son terminales asignadas dinámicamente. El usuario que entró, sea por el Jupyter o sea por transacción directa en el SIG, ¿qué usuario arrancó ese programa? Entonces, cuando hago una actualización de un archivo y en la parte de documentación del registro, en la parte de trazabilidad del equipo, dice qué usuario, hay que grabar el usuario que está haciendo la modificación, usuario, día, hora, todos los datos que vaya, que a veces se graba el usuario, desde qué terminal, qué fecha hizo esa modificación. No tenemos que ir a buscar el usuario con el SIG, sino que lo tenemos acá. Indicador de sesión de mañana o tarde, sinceramente no sé cómo se usa, pero es otro dato que devuelve la comaria. Tipo de terminal. Tipo de terminal tiene una numeración que te lo devuelve y el tipo de terminal tiene que ver si es una emulación 3270 principalmente, si es un tipo de terminal físico directo como una 4700, antes eran las 3270, acá está el 20, la 3270 directa, una terminal 3270. Nosotros usamos la emulación 3270. 3270 era el nombre de la terminal a la cual se le llamaba terminal boba, una terminal que vos la prendías y ¡plum! Aparecía el acceso a multisesión para entrar a TCO o al SIX o a lo que fuera.
son las terminales físicas de IBM que se usaron hasta mediados de los 90, en que aparece la PC con la emulación de 3270 y ya desde una PC podemos entrar. Las terminales bobas que tenían terminal y su teclado, pero que solo servían para lo que hacemos ahora en el emulador, para entrar al SIX o al TCO, esas terminales que eran las blancas con letras verdes, dejaron de usarse ya físicamente en todos lados. Esas eran las 20. Ahora nosotros estamos usando las emulaciones. Y después, también tomado como terminal la Comaria, la arquitectura, informa, terminal 51 si es una impresora. Hay otras variantes, pero bueno, está el tipo de terminal en la que estamos trabajando, marcado en la Comaria. ¿Cuál es el SIX? El SIX ID que estamos usando. Y luego acá, código de transacción que se ejecuta según la arquitectura, no tiene por qué coincidir con el bitrainil del SIX. Pues en una misma tarea sí, la arquitectura puede ejecutar dos programas asociados a distintas transacciones. Para el SIG se está ejecutando la transacción de origen, sería, sin embargo, para la arquitectura está ejecutando en cada momento la transacción asociada a cada uno de los programas. Código de transacción según la arquitectura que estamos en ese momento ejecutando. Tipo de proceso, online, de autorización, telerico u offline. Online es el tipo de proceso normal que hacemos nosotros y autorizaciones cuando un programa es para dar de alta algo que queda frenado por arquitectura, esa alta, hasta tanto un nivel superior que está marcado en la arquitectura autoriza eso y recién físicamente se hace la grabación. Eso generalmente es en movimientos de, por ejemplo, de altos valores de dinero en caja, en el cual el cajero no está autorizado a hacerlo. Eso generalmente hace una extracción de 20.000, una extracción de 30.000. La hace, le da el dinero al cliente y la transacción se hace. La extracción en más del $1.000.000, por ejemplo, automáticamente por el valor y por el tipo de transacción le aparece en la pantalla del gerente un pedido de autorización. Hasta tanto el gerente no lo autoriza, ese movimiento de caja no se hace. Ese nivel de autorizaciones lo maneja también la arquitectura. Y está en la Comaria. Hay más datos, pero hasta acá lo que les quería mostrar hoy. ¿Se acuerdan cuando hablamos de arquitectura? Yo dije que la CAA tiene un montón de datos. Ustedes cuando abren una Comaria van a ver que es un choclo de información. Todavía no llegamos al CAA código de aviso o código de error, ¿se acuerdan? Que los vimos. Sí, sí. Bueno, toda la iteración con la Comaria tenemos que tenerlo en cuenta, los datos que están ahí, las marcas que hay que hacer ahí. Por ejemplo, hay un área que es para la paginación. Le digo cuál es el total de líneas, cuál es la orden para adelantar o para retroceder, cuál es la de salir. Todo eso se programa, por así decir, en arquitectura y desde el programa se maneja moviendo datos a la Comaria. Yo en el inicio muevo tal dato a la Comaria y ya con eso quedó configurada la paginación. Lo van a aprender viendo programas. Cuando vean un programa que tiene paginación, van a ver que tiene en el inicio una serie de datos y decir, ¡ay, qué está moviendo acá! Bueno, son los datos necesarios para que quede parametrizada la paginación de ese programa. Cómo va a manejar la paginación
los datos, ese programa, cómo lo va a manejar la arquitectura. O sea, la Comaria es un esquema que nos muestra cómo está funcionando ese programa. Hay un montón de cosas que no las va a hacer mágicamente. Vos ves que no hace por F8 avanzar, por F7 retroceder, leer lo siguiente, leer los anteriores. Pará, no lo hice eso. Pero en el programa movió al principio la parametría necesaria para que la arquitectura maneje eso. Entonces, cuando vemos un online bajo arquitectura, lo principal es qué campos del CAA está usando como para saber qué es lo que hace en general ese programa. ¿Ok? Sí, ok. Perfecto. Y después, el documento después se lo voy a pasar, porque es